Saludos amigos, en esta lección voy a estar hablando específicamente de corte básico de vegetales. El mundo de los vegetales es uno muy amplio, pero quiero tocar específicamente esos vegetales que son más comunes o más utilizados en la cocina. Y voy a empezar definitivamente con la reina de la cocina, la que no falta a la hora de cocinar, la cebolla. La cebolla es uno de esos ingredientes que nunca falta en una receta. Así que lo primero que quiero explicarles es cómo retirar la cáscara. Y para hacerlo, siempre me gusta, primero que todo, retirar el área de la punta y luego cortarla a la mitad. Fíjense que utilizo el área de la punta. La cebolla crece de esta manera. Aquí es que se encontraría, ¿verdad? O está la parte, el sobrante de su raíz. Siempre cuando vayas a pelar una cebolla, vas a cortarla atravesando por el mismo medio el área de la raíz, exponiendo específicamente esa parte. De esta manera, cuando vayas a retirar la cáscara, sencillamente lo que tienes que hacer es eliminar esa capa seca. No necesariamente todas las capas hay que eliminarlas, pero básicamente esas primeras capas, que son las que están un poco resecas, son las que queremos eliminar. De hecho, hay veces que para no desperdiciar el producto se quedan pedazos, ¿verdad?, de la misma, ¿ok? Una vez tenemos nuestra cebolla sin la cáscara, lo que quiero ahora es mostrarles cómo cortar una cebolla en julienne o en tiras finas, o en el buen castellano, el corte juliana. Vamos a eliminar en forma de V el área de la raíz. Esto va a permitir que cuando cortemos nuestra cebolla en tiras no se queden pegadas. No sé si te ha pasado que vas a cortar una cebolla en tiras, pero al no retirar esto se te quedan pegadas y luego tienes que comenzar a despegarla. Pues básicamente tenemos dos opciones. O nos vamos de este lado, ¿ok?, dependiendo el largo que quieras obtener en tu cebolla, o si quieres un corte juliana aún mucho más largo, pues lo vamos a hacer de este lado. Fíjense que naturalmente mi cuchillo está muy afilado. Esto es una de las herramientas más importantes a la hora de trabajar en la cocina. Si tenemos un cuchillo que no está afilado, la tarea no va a ser placentera, ¿ok? Y el riesgo de que nos vayamos a cortar es mucho mayor con un cuchillo no afilado que con uno afilado. Entonces, yo cojo mis manos y siempre las puntas de mis dedos están escondidas. Yo sencillamente reposo el cuchillo en mis nudillos y deslizo haciendo cortes largos. Ya cuando no tengo más carne para sostenerme, acuesto la cebolla y continúo deslizando el cuchillo como si estuvieras tocando un violín. Ese es el primer corte, el más básico. Fíjense en cómo yo, al sencillamente mezclar mi cebolla, todas las tiras están sueltas. Ahora nos vamos al corte small dice o cuadritos o cubos también, como se le llama en algunos lugares. Cuando vamos a cortar una cebolla en dice, en dados o en cubos, siempre como regla general y punto de referencia vamos a utilizar la raíz. ¿Recuerdan el corte de las tiras que la eliminamos? Pues aquí es todo lo contrario. Yo quiero mantener la raíz para que ella me ayude a mantener todas las capas de la cebolla, y una vez estamos listos, vamos a colocar la punta del cuchillo hacia la raíz y vamos a hacer cortes, ¿ok?, apuntando sin llegar a la parte de atrás. Queremos dejar un leve pedazo donde sostenga todas las tiras y nos sirva de soporte. Así que es muy importante esta técnica, y recordando que dependiendo cuán separado yo haga estos cortes, así va a ser el grosor de mi dice o de el corte específicamente. Una vez hacemos esto, vamos a repetir lo mismo, y para esto tengo que, para evitar que mi mano vaya a chocar con la tabla, tengo que echar un poco hacia atrás la cebolla para poder hacer lo siguiente. Lo mismo que hicimos hacia abajo,
lo vamos a hacer hacia adentro, ¿ok? Esto es lo que nos va a permitir, ¿ok? Cuantas más veces lo hagamos, más fino nos va a quedar el corte. Una vez hacemos esto, ya lo que nos resta es básicamente deslizar nuevamente, tocando el violín, nuestro cuchillo, y como pueden ver, hemos hecho dice o cebolla cortada en cuadritos. Así de fácil lo puedes hacer en casa. Así que ahora continuamos ahora con una de las favoritas, la zanahoria. Otra de las favoritas de la cocina, la zanahoria, sea así por sí sola, tal cual, o integrada en un arroz frito, en una pasta o en un caldo o alguna sopa. Así que vamos a las maneras más simples y básicas de cómo trabajarla. Bueno, lo principal es que tradicionalmente todo el mundo, ¿verdad?, retira la cáscara de la zanahoria. Esto no es indispensable. Ahora, si quieres que se vea la zanahoria, ¿verdad?, lo más limpia posible y que ese color anaranjado se vea más brillante, pues yo recomiendo que retires la cáscara de la misma, por supuesto, utilizando un pelador de papa sin, ¿verdad?, retirar demasiada pulpa, ¿ok? Entonces, una vez hacemos eso, por supuesto, vamos a retirar, y siempre recuerden, debemos tener un recipiente para lo que se conoce en la alta cocina como el desperdicio o el waste, que no es que necesariamente lo vamos a echar a la basura. Este tipo de cosas luego las podemos aprovechar en un caldo, que no necesariamente es que el caldo se va a comer por sí solo, pero a lo mejor ese caldo luego lo vamos a colar y lo vamos a utilizar para hacer un arroz o un guiso. Así que este tipo de cosas en la industria de restaurantes siempre se aprovechan, ¿ok? Entonces, una vez tenemos nuestra zanahoria, lo primero y lo más típico es retirar o cortar ambos extremos. Eso nuevamente lo vamos a llevar a nuestro recipiente de desperdicio, y luego de esto voy a dividirla en pedazos de aproximadamente 2 pulgadas, ¿ok? Esto me va a dar mucho más control, ¿ok? No tan solo control a la hora de cortarla, sino control de costo o control de materia prima para saber, ¿verdad?, lo que voy a utilizar, lo que usé y lo que no utilicé. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer que queremos hacer un corte tipo julienne, ¿verdad? Lo primero que yo quiero es cortar un poco de la zanahoria para estabilizar la misma en la tabla, a modo de que no esté rodando de lado a lado, ¿ok? Aquí vamos a nuevamente a cortar un poco, a modo de que el corte nos quede lo más limpio posible. Y esto que estoy haciendo es lo que se conoce como un batonet, o básicamente una tira que yo le llamo, en términos más informales y términos más sencillos, el corte papa frita. Para lograr ese corte, yo sencillamente hago unas láminas dependiendo el grosor que yo quiera de mi tira, y luego de eso corto mi zanahoria en lo que se conoce como un batonet, ¿ok? En términos generales en la cocina. Mi propósito no es confundirlo, sobre todo lo que quiero es hacer de su vida mucho más fácil. Así que miren cómo hacemos unas tiras básicas con la zanahoria. Luego, si yo quiero tomar esta zanahoria y hacer un dice como el que hice con la cebolla, lo único que tenemos que hacer es coger estas tiras y sencillamente deslizar nuestro cuchillo para obtener este corte, que el cual se vería muy bien en un guiso, en una sopa. Así que todo va a depender también de cuál es el objetivo, cuál es el propósito que tenemos con el vegetal que vamos a utilizar. Por ejemplo, otro corte que se utiliza con la zanahoria es el famoso tourné, ¿verdad? O es básicamente una forma decorativa que se le da a la zanahoria, que parece mucho a una bola de fútbol americano. Corto mi zanahoria en cuartos, repito, cuartos básicamente, ¿por qué? Porque son 4 partes, y una vez hago esto,
con un paring knife o un cuchillo pequeño voy a comenzar y vamos a organizar un poco nuestra estación. Muy importante a la hora de trabajar en la cocina, trabajar sobre todo lo más limpio posible. Y voy a comenzar primero a retirar el área de las orillas, ¿ok? En este corte en particular, esto me recuerda sobre todo esos tiempos en escuela de cocina, se pierde mucho producto, pero volvemos. Esto es algo que no se desperdicia, sencillamente se almacena para otro tipo de preparaciones. Y repito, vamos a seguir dándole la vuelta, eliminando toda orilla hasta crear un corte conocido como turneo, ¿ok? Esto se hace mucho en los restaurantes para sencillamente darle quizás una forma más elegante a la zanahoria. Luego de eso, ¿qué nos queda? Bueno, podemos cortar la zanahoria en unas rodajas, ¿ok? Muchas cosas que podemos hacer, rodajas sencillas, podemos cortarla sencillamente y nuevamente en cuartos dependiendo la preparación. En fin, las posibilidades son infinitas. Ahora de la zanahoria nos movemos a otro de los favoritos de la alta cocina, el celery o apio, como se le llama en el buen castellano. Otro de los vegetales más utilizados, sobre todo en la alta cocina, lo es el celery, como se le conoce en inglés, o apio en el buen castellano, ¿ok? Y es muy sencillo trabajar con celery. Básicamente lo primero que yo hago es que retiro el área del tallo que me va inmediatamente a liberar cada uno, ¿verdad? De los tallos que continúan saliendo de la raíz principal. Es importante que como el celery, ¿verdad?, crece en la tierra, a medida que va creciendo, la tierra se acumula, ¿verdad? Quizás las impurezas dentro de los tallos. Por eso es importante que cuando vayas a cortarlo, te asegures que no esté sucio. Así que básicamente yo lo limpié, pero por ejemplo, quiero que vean aquí, todavía queda residuo. Así que esto lo voy a terminar de lavar bien para proceder con el corte del mismo. Muy bien, una vez el celery está limpio, naturalmente, tengo una cantidad generosa. Se preguntarán, ¿las hojas del celery o del apio se comen? Claro que sí, se utilizan en salteados, sea arroces, distintas preparaciones, pero es totalmente comestible. Todo va a depender de tu gusto. En términos generales, el celery es uno de los elementos del sofrito de la alta cocina conocido como mirepoix. Y cuando digo sofrito estoy hablando específicamente de la base de muchas sopas, de muchos guisos y de muchas otras preparaciones. En este caso yo no quiero utilizar las hojas, así que lo que hago es, para no desperdiciar esta área del tallo, es que la elimino con mis manos, o sea que limpio las hojas de esta manera, a modo de que no me vaya a llevar demasiada pulpa. Una vez hemos retirado este exceso, si se fijan, el celery tiene como una, ¿verdad?, una forma de U, lo que nos permite simplemente cortar a la mitad, separar y luego de eso deslizar nuestro cuchillo para definitivamente hacer un dice o nuevamente un corte en forma de dados. Si quisiéramos hacer una tira, ¿verdad?, o un julienne, específicamente el famoso corte conocido como juliana o juliana, lo que vamos a hacer es que vamos a, básicamente, en este caso yo quiero trimear, quiero limpiar, quiero cuadrar bien mi celery y luego de esto pues básicamente lo que voy a hacer es que voy a deslizar el cuchillo. Fíjense que el tamaño de la tira es un poco ancho. Si yo quisiera que mi tira fuera más fina, pues lo que tengo es que filetear cuidadosamente utilizando un cuchillo bien afilado y dando cortes largos. De esta manera voy a obtener una tira mucho más fina, la cual es excelente para preparaciones
de hecho, asiáticas como salteados con fideos de arroz o cualquier otro tipo de preparación parecida. De más está decir que podemos cortarlo dependiendo, ¿verdad?, el propósito que tengamos en pedazos más grandes si es que fuéramos a hacer un caldo o una sopa. En fin, y en términos generales, la combinación de la cebolla con el celery y la zanahoria forman el básico o la base importante llamada mirepoix en la cocina. Así que ahora, de la cebolla a la zanahoria y el celery, nos movemos a uno de los favoritos también, los pimientos. El pimiento, otro favorito del mundo culinario. Oye, no tan solo en el sofrito, en la base de una sopa, de un guiso, en un salteado, en muchas cosas, sea cocido a la parrilla, sea asado, rostizado completo o inclusive hasta relleno. De esto voy a hablar ahora. Así que lo primero que vamos a hacer es nuevamente, nos vamos a dejar llevar, en el caso de la cebolla era la raíz, en este caso nos vamos a dejar llevar por el área del tallo. Vamos a utilizar el área del tallo como guía y yo lo que voy a hacer es que voy a deslizar mi cuchillo a vuelta redonda, ¿ok? Específicamente utilizando el área del tallo como guía, ¿ok? De esta manera voy a dejar en el interior la parte que específicamente yo no quiero utilizar. Esta parte, por supuesto, la podemos aprovechar, pero esto lo vamos a echar a un lado. Una vez tengo mis segmentos, ahora vamos a decidir cuál es el corte que queremos preparar. Y el primero que voy a preparar es nuevamente, y me van a escuchar mencionando este corte mucho porque es muy popular en la alta cocina, y nuevamente es el corte conocido como julienne o juliana, ¿ok? Entonces, para que el corte juliana con el pimiento nos quede elegante, nos quede limpio, uniforme, debemos retirar esta parte blanca, sencillamente limpiando. Además, vamos a asegurarnos de que no quedan semillas en su interior, ¿ok? Una vez tengo mi pimiento limpio, lo único que voy a hacer es deslizar mi cuchillo de esta manera. Ahora, otra técnica que les voy a dar. Quiero que vean la diferencia entre esta tira y esta tira. Esta se ve mucho más limpia, correcto. Eso lo podemos lograr sencillamente fileteando. O sea, si tú quieres que la tira del pimiento te quede aún más limpia, vamos sin exagerar, porque no queremos tampoco desperdiciar producto, pero vamos a filetear y vamos a eliminar una capa muy fina para obtener un grosor más uniforme de punta a punta. De esta manera, cuando vaya a cortar, y voy a eliminar esto por acá porque la realidad es que la manera correcta siempre de cortar, específicamente este tipo de tareas, es teniendo la punta del cuchillo en la tabla y no despegándola en ningún momento. Sencillamente lo que voy es a deslizar, y esto lo estoy haciendo con mucha calma para que lo puedan apreciar. Quiero que vean la diferencia de estas tiras de pimientos que se ven mucho más limpias, mucho más elegantes. Así que eso va a depender verdaderamente de la presentación final que quieras darle a tu receta o a tu plato. Una vez hacemos estas tiras, lo mismo. Si queríamos hacer un dice o un cuadrito muy finito de pimientos, pues este es el camino correcto. O sea, hacer una tira fina para que luego el cuadrito me quede muy fino. Mire esto. Esto quizás para un ceviche, una ensalada que no queramos que los trozos de los vegetales sean muy grandes, pues es muy importante tomarnos el tiempo de filetearlo bien antes de cortarlo. Y repito el proceso. De hecho, lo voy a repetir para que vean también otro ángulo específico del corte de pimientos. Recuerden que todo esto se puede inclusive convertir en sofrito, se puede utilizar para un caldo, para luego entonces ese caldo aprovecharlo en otras preparaciones. Por ejemplo, si queremos un corte de pimiento o una tira un poquito más corta, pues mire, básicamente lo que tenemos es que jugar con el ángulo, ¿ok? Esta parte más larga me va a dar una tira más larga y
viceversa. Así que todo nuevamente a la hora de cocinar tiene que tener su sentido. Así que de esta manera podemos trabajar tiras y dados de pimiento. Quiero aprovechar para enseñarte a cómo preparar un pimiento para ser rellenado, ¿ok? Y de hecho aprovecho para recordarte que siempre que vamos a hacer un pimiento relleno, el relleno debe estar ya cocido. Pero esto es muy sencillo, familia. Lo que vamos a hacer es simplemente cortar el área del tallo y en este caso voy a cuidadosamente a penetrar mi cuchillo para tratar de despegar lo más posible esta parte que es la que vamos a eliminar. Luego de eso, utilizando una cuchara, simplemente vamos a raspar y vamos a limpiar bien, de la misma manera que lo hicimos con el cuchillo. Queremos ahora eliminar toda esa parte blancuzca que se encuentra en el interior, que aunque es completamente comestible, a veces tiende a ser un poquito amarga y a mí personalmente me gusta eliminarla. De esta manera yo sencillamente sazonaría con buen aceite de oliva, sal y pimienta, colocaría el relleno deseado y llevaría mi pimiento a un horno precalentado 375 grados hasta que el pimiento comienza a dorarse, a rostizarse y se pone así bien sabroso. Así que de esta manera hemos prácticamente cubierto gran parte de los vegetales más utilizados en la cocina, pero falta mucho más por aprender. Así que espero que hayas disfrutado de esta lección de corte de vegetales, donde continuará con las próximas lecciones con muchas más recetas. Buen provecho.